de futuros fueron creados con el motivo de que los pequeños comerciantes necesitaban un medio por el cual intercambiar sus mercancías en una fecha futura, debido a que las variaciones que sufren los precios. Es por ello que se ha hecho necesario realizar una investigación de esto, debido a que las fluctuaciones de los precios son un hecho que todas las ramas de la economía, precisamente esos cambios permiten que los precios reflejen todos los factores que afectan la oferta y la demanda de cualquier tipo de producto. Antecedentes del mercado de futuros. La evidencia histórica indica que hacia el siglo XIX a.C., en la antigua Mesopotamia, se celebraban contratos de venta a plazo denominados forwards y operaciones de venta en corto plazo de granos como el arroz, el trigo, la cebada, entre otros. Asimismo, se preservan escritos en cuneiforme sobre tablas de arcilla que demuestran que se utilizaban contratos de venta a plazo, con opciones añadidas a estos para financiar y gestionar los riesgos de transacciones de esclavos. Esto fue mencionado por Leandro Fisanotti. Los mercados de futuros, según otros autores, nacieron en el siglo XIX. Esto con motivo de proteger a los pequeños comerciantes de la época, que eran comerciantes de cosecha, como son el arroz, el trigo, la cebada, y debido a las diferentes fluctuaciones de los precios en el mercado. Pero también el mercado de futuros se dice que tiene su origen en 1865, con el primer contrato de futuros de arroz que se dio en Osaka, Japón. Entonces, los mercados de futuros consisten en la realización de contratos de compra-venta de cierta materia en una fecha futura, pactando en el presente el precio, la cantidad y la fecha de vencimiento. Actualmente estas negociaciones se realizan en mercados bursátiles. Las bolsas de futuros, independientemente de cómo estén organizadas y administradas, existen porque proporcionan dos funciones económicas vitales en el mercado: la determinación de los precios y la transferencia del riesgo. Es decir, la bolsa no compra ni vende ningún de los contratos que se intercambian en sus instalaciones, ni establece precios. La bolsa proporciona un lugar donde sus miembros pueden reunirse para realizar transacciones con contratos de futuros y opciones sobre futuros. En los pisos de contrataciones, a medida que convergen las necesidades y las expectativas de especuladores y comerciantes en coberturas de riesgo, las operaciones se concretan y surgen nuevos precios. ¿Cómo funciona el mercado de futuros? En el mercado de futuros se realizan operaciones de compra y venta a través de un contrato de futuros, donde las partes determinan las condiciones del día de hoy, pero se pospone la ejecución real de la operación para el futuro. De este modo, el comprador en un contrato tiene la obligación de comprar el activo correspondiente a la fecha de vencimiento acordada, mientras que el vendedor tiene la obligación de entregar el activo al comprador en la misma fecha pautada. Los contratos de futuro funcionan con una entrega física. Quienes mantienen un contrato abierto de compra o venta están obligados a entregar o recibir mercancías a la fecha de vencimiento de dicho contrato. Sin embargo, en los últimos años, en los mercados del mundo se han desarrollado contratos de futuro tipo cash settle, los cuales se liquidan por diferencia de precios y en efectivo. Esto quiere decir que ni el comprador ni el vendedor están obligados a entregar o recibir mercancías, sino que los contratos se cancelan pagando o cobrando la diferencia según el precio vigente en el mercado. ¿Quiénes están autorizados a operar en el mercado de futuros? Todos aquellos que cumplan con las normas de ingreso a un mercado de estas características. Esto significa que un producto que si quiere cubrir una parte de su cosecha, lo debe hacer a través de una entidad habilitada, casa corredora, agroindustrial o acopio autorizado. Así, por ejemplo, una prolongada sequía influye un rendimiento en la cosecha de soja y probablemente provoque un aumento en el precio del poroto, lo que también hará que la industria deba pagar más por la materia prima que necesita para moler, y a lo que a su vez hará que los consumidores tengan que pagar más por el aceite que compren en los supermercados. ¿Quiénes participan en el mercado de futuros? Son dos participantes los cuales intervienen en el mercado de futuros. Esto debido a que las personas o empresas que participan en el mercado de futuros se dividen en dos categorías.
Por un lado tenemos a los hedgers, que son los agentes que buscan protegerse de los riesgos derivados que se pueden presentar en los precios de los productos, los cuales les puede afectar. Y por otro lado tenemos a los inversionistas, los cuales están dispuestos a asumir el riesgo de la variabilidad que se presentan en los precios, pero buscan obtener una ganancia de capital, lo cual los motiva a participar e invertir en el mercado de futuros. Para los hedges, para ellos es más importante proteger sus activos, es decir, proteger la rentabilidad de sus negocios de las fluctuaciones de los precios de sus productos que puedan sufrir en el mercado. En cambio, para los inversionistas es más importante obtener una mayor rentabilidad, por los cuales se arriesgan a invertir en un mercado de futuros. Vamos a ver para qué sirven los mercados de futuro. Los mercados de futuro sirven para cubrir o proteger a los productores, comercializadores y distribuidores de materias primas contra cualquier fluctuación de precios internacionales. Este mecanismo de protección funciona eficientemente debido a la gran liquidez que le es característico, la cual se debe a los especuladores que participan con el objeto de perseguir una ganancia en base a expectativas de precio. En este sentido, los mercados de futuro permiten trasladar los riesgos de precios de los que realizan coberturas hacia los especuladores. El objetivo de las bolsas o lonjas fue controlar el riesgo por las fluctuaciones de precios en el mercado, con instrumentos financieros como los contratos de futuros y opciones. Y así tenemos que los mercados de futuros y opciones implican la comercialización de contratos, ya que solo alrededor del 3% de las operaciones llegan a concretarse con la entrega física de mercancías. Dichos contratos obligan a las partes a entregar o recibir ciertos productos en calidad y cantidad específica en un lugar de entrega y o recepción y en fecha predeterminada, sin menoscabo de que los contratos puedan ser liquidados antes de su vencimiento definido por las bolsas. Papel que cumple la bolsa. La bolsa de valores es el lugar físico donde se efectúan las negociaciones. Además, pone a disposición los medios necesarios para que las negociaciones se realicen eficientemente. La bolsa realiza también la reglamentación y el control del mercado, y entrega al mercado y a los inversionistas la más amplia y oportuna información para la toma de decisiones. Es muy importante conocer los siguientes términos, como lo son el margen inicial y el margen de variación. El margen inicial es un monto fijo de dinero que equivale a un porcentaje del valor de los contratos que los clientes deben entregar en la bolsa por cada interés abierto que mantengan en el mercado de futuro. El margen inicial puede ser constituido en dinero, instrumentos de renta fija e intermediación financiera y otros instrumentos de gran liquidez. El margen de variación. El valor de una posición de futuro es actualizado diariamente llevándolo al precio de cierre de mercado. Las operaciones de futuro se realizan a través de los corredores de bolsa, quienes son los intermediarios debidamente registrados y sirven de nexo entre los clientes y la bolsa, a diferencia de una operación en el mercado de contado en que se requiere entregar el monto total de la operación o tener la cantidad total del activo negociado. En las transacciones del futuro solo se debe entregar un margen inicial correspondiente a una fracción del monto total de la operación, lo que tiene un efecto multiplicador importante sobre las ganancias o pérdidas de las transacciones de futuros. Contratos de futuros. Un contrato de futuros es un acuerdo para entregar o recibir una cantidad estandarizada de un producto en una fecha futura en un mercado organizado. Como podemos ver en el ejemplo de la imagen, en septiembre fijan el precio del producto, que es de $10, y en diciembre hacen su entrega. Es decir, en septiembre existe un acuerdo entre las partes y en una fecha futura entregan el producto. Es decir, en un contrato de futuros existe un comprador, un vendedor, se recibe dinero y se entrega las mercancías que se han vendido. Entre los tipos de contratos de futuros tenemos contratos de futuros sobre activos físicos, contratos de futuros sobre instrumentos financieros, los cuales son sobre divisas, sobre tipos de interés, sobre acciones e índices bursátiles.
vimos anteriormente, el contrato de futuros es aquel en el que se adquiere un compromiso de adquirir o recibir alguna mercancía, lo cual ha sido negociada en una fecha futuro con una buena calidad, en una cantidad y en un precio determinado. Por lo cual tenemos varios tipos de mercados a futuros, entre los cuales tenemos el mercado de futuros sobre activos físicos como son las commodities, los cuales pueden ser arroz, soja, cebada, trigo o también energía como el petróleo, el gas natural. También poseemos otro tipo de mercados a futuros que son sobre instrumentos financieros, los cuales son sobre divisas, sobre tipos de interés o sobre lo que son acciones o índices bursátiles. El primero apareció a principios de los años 70, el segundo a final de los años 70 y lo que se refiere a las acciones apareció a principios de los años 80. ¿Cómo se liquidan los mercados de futuros? El proceso de liquidación puede ser realizado anticipadamente o al vencimiento. ¿De qué manera anticipadamente? Se efectúa mediante la ejecución de una operación a futuro inversa a la determinada en el interés abierto, es decir, realizar una compra cuando se tiene una posición vendedora o una venta cuando se tiene una posición compradora. Esta liquidación puede significar una disminución total o parcial del interés abierto. Al vencimiento del instrumento, en cambio, se liquida en forma definitiva todos sus intereses abiertos, utilizando la valoración y determinación de las pérdidas y ganancias del precio referencial al mercado contado del activo objeto. Podemos observar en los mercados de futuros existen varios commodities. Ahora vamos a observar un video en el cual resalte un caso ecuatoriano sobre los mercados de futuros, en este caso con el petróleo. Mientras el terremoto que causaba muerte, destrucción, y emergía la acción solidaria de la sociedad civil, a espaldas del país, el régimen de Rafael Correa firmaba otro contrato para los intereses del Ecuador, prevendiendo a Petrochina petróleo que le correspondía a los otros dos gobiernos en los próximos 8 años. Es decir, que no solo la Revolución Ciudadana se gastó los ahorros de los fondos petroleros, además de los ingresos de 10 años de la bonanza petrolera, sino que se ha tomado la plata de todos los ecuatorianos hasta el 2026. He aquí los hechos, la verdad de los hechos. Poco después del terremoto del 2016 y el estado de excepción, Pedro Merizalde, ministro de Energía, firmó el contrato de 180 millones de barriles de petróleo con Petrochina por $2.000 millones, sin consentimiento del directorio de Petroecuador, evadiendo los procedimientos regulares y pretendiendo hacerle creer al Ecuador que es una negociación directa de país a país, para encubrir a intermediarios mafiosos, a Ben Polder, Enrique Cadena Marín y Antonio Pérez, quienes actúan con poderes como Jorge Glass, Wilson Pastor y la bendición jurídica de Alexis Mera, todos ellos artífices de actores intelectuales de este nuevo atraco irreparable. Intervienen entre ellos Petroecuador, Petrochina, el Ministerio de Finanzas y el CDB, China Development Bank, el que impone las condiciones. El plazo del crudo es de 8 años, del 2018 al 2026. Esto con la producción 16 y del 2017 ya están comprometidas a la misma Petrochina y a la misma PPT de Tailandia. Con esta venta anticipada de crudo de China, el país asume una deuda al CDB de $2.000 millones. Se disponen así los recursos públicos de los otros gobiernos, deuda que ayudan a cubrir el despilfarro del dinero de este gobierno. Otro ejemplo de mercado de futuros es el cacao, ya que la especulación de los precios internacionales es un factor que motiva a que los países productores entren al mercado de futuros del grano y con el fin de cuidar sus ganancias en la bolsa. Dado que el Ecuador, al igual que muchos países subdesarrollados, dependen fuertemente de sus exportaciones de productos primarios, el nivel y la estabilidad de precios es determinante. Es por esto que surgen los mercados de derivados como formas de cobertura al exportador, permitiendo eliminar los riesgos. Gracias al mercado de futuros, los inversores minoristas pueden anticiparse a los cambios que tendrán los precios de los
los productos y obtener así una ganancia de ello.